¿Qué onda, mis queridos fisiopanas? Estamos aquí reunidos para hablar un poco de fisioterapia. Aquí vamos a presentarnos de derecha a izquierda. Empezamos con mi compañero Alan. ¿Qué tal, amigos? Alan Medina, mucho gusto, fisioterapeuta. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Cristian Álvarez, también fisioterapeuta. ¿Qué tal? Rodrigo Ríos, contención y fisioterapeuta. ¿Qué tal? Yo soy Jesús Ríos y también soy fisioterapeuta. ¿Posición? Yo soy delantero, matón. 4 posiciones. Pues estamos aquí reunidos con la finalidad de hablarles un poquito de fisioterapia. Como ya saben, es una carrera pero muy chida. Y vamos a hablar acerca de lo que es fisioterapia, un poco de la historia de fisioterapia, cómo es que la fisioterapia llega aquí a México y sobre todo vamos a tratar de abordar con un poco de frescura, de humor, para que sea más dinámico este proyecto, ¿no? Sí, claro, la fisioterapia, la carrera como tal últimamente ya más gente la busca, ya está de moda, entonces para esos también estudiantes de prepa o de secundaria que a lo mejor todavía no saben qué quieren estudiar, les vamos a dar más o menos ahí unas bases sobre qué se van a encontrar dentro de esta carrera y qué es lo que tendrías que saber, cualquier duda que tengan, después vamos a dejar un buzón de preguntas. Ahorita antes hicimos un entre amigos para abordar algunos temas y vamos a empezar. Excelente. Ok, bueno, como primer tema quisimos traer, como mencionó Alan, un poco de historia y de bases de qué es la fisioterapia. Entonces creo que podríamos empezar hablando de qué es la fisioterapia, ¿no? Como sencillo. Yo creo que sería lo óptimo abordarlo así. ¿Y qué les parece si digo, pues la clásica, ¿no? La que todos nos dicen siempre. La de la escuela. La OMS. Muy bien. La OMS define la fisioterapia como, y cito, el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Aquí les pregunto, ¿qué opinan ustedes de esta definición que otorga la OMS ante la fisioterapia? Pues mira, es una definición a mi parecer ya un poco en desuso. A mí se me haría algo ya muy arcaico esta definición, pero pues en general engloba lo que trabajamos, ¿no? No sé, para mí, si a mí me preguntaras, ¿para ti qué es la fisioterapia, Jesús? Yo diría que para mí es esa parte de regresar al cuerpo humano o a ese paciente a sus actividades de la vida diaria, empleando ejercicio fisioterapéutico y los agentes físicos anteriormente mencionados. No sé ustedes qué opinen, ustedes con su experiencia. Para mí, recuperación a través del movimiento. Movimiento creo que es una palabra clave, ¿no? Muy clave que rara vez empleada. Ya últimamente veo que agentes físicos que me caso con usar el tenis. ¿Y a qué hora usas ejercicio? O sea, fisio se supone que viene de... Sí, terminología, ¿no? O sea, terminología, entonces claramente es todo movimiento. Movimiento, sí. Incluso hay lugares donde se conoce en vez de fisioterapia como kinesiología. Kinesiología, justo. Entonces es importante ahí también separar esos puntos, que básicamente lo que recalcamos siempre es que fisioterapia es movimiento, así como lo mencionaba nuestro compañero Alan. El movimiento va a ser lo que nos va a definir y sobre todo lo que nos va a rehabilitar. Tengan mucho objetivo en eso, ya que sin el movimiento pues no seríamos eso que nos categoriza al ser humano. Claro que, mínimo en mi experiencia personal, los agentes físicos los puedes usar. Yo los uso más para eliminar un poco de dolor o preparar al cuerpo para el ejercicio, porque no me sirve de nada usar los puros agentes para prepararte, para quitarte el dolor, si el ejercicio no lo vas a hacer. Entonces, o empezar el ejercicio cuando tienes mucho dolor. Obviamente, de repente puedes usar ciertos agentes físicos para quitar el dolor al inicio y ya después empezar por el movimiento. Yo creo que tal vez hablando un poquito más a esa población, a ese sector en que no conocen mucho de la fisioterapia y a lo mejor ahorita se pueden sentir bombardeados con ejercicio. Ya dijimos agentes físicos, ejercicio terapéutico, kinesiología, todas estas entidades, ¿no?, que representan muchísimo para desarrollar muchos temas. Yo creo que, por ejemplo,
agentes físicos para que se comprenda tal vez de una mejor manera. Es todo aquel medio que podemos utilizar en un paciente. Exactamente. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Sí? Lo más sencillo que puede ser el frío, el calor, una compresa, frío caliente totalmente. Incluso, si me permiten, les brindo otra definición que me parece que se puede interpretar desde otro punto de abordaje. Que nos lo pinta este artículo de la fisioterapia, sus orígenes y su actualidad. Es que la fisioterapia se ha visto como un conjunto de actuaciones, métodos y técnicas que se basan en el empleo de agentes físicos, volvemos a retomar el punto de agentes físicos, dentro de situaciones histórico-sociales, es decir, un contexto que nos brinda ya otro manera de abordaje, diferentes con el fin de promover la salud. Hay que dar un poquito de contexto porque se puede como que tomar desde muchos puntos de vista. Tirando a la camarada. Podemos desglosarlo, ¿no? Yo creo que Sí. habla de métodos y técnicas. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más amplio, bueno, no sé si recuerdan en la universidad, en la carrera hablábamos de incluso de protocolos, ¿no? Protocolos que de cierta manera en la actualidad se están viendo un poquito desplazados ya por cosas muy nuevas. Tenemos el abordaje fisioterapéutico, entonces creo que partimos de entender que el método y la técnica también va de que es un ente individualizado del paciente, ¿no? Que no podemos hablar de un protocolo que uno te puede servir con 10 personas, ¿sí? Tienes que, no sé, personalizarla para cierto paciente, porque no es lo mismo lo que te va a hacer una persona de una edad mayor a un atleta de alto rendimiento, que realmente van a funcionar. Hablando un poquito sobre esto, es importante explicar de dónde viene la fisioterapia, o sea, dónde nace la fisioterapia. No sé si podemos compartir un poquito de la historia, sobre la fisioterapia. Claro, claro que sí. Sí, o sea, pero ¿de dónde nació? ¿Quién es la mamá? Esa es la pregunta. ¿Quién es la mamá de la fisioterapia? O el papá. El papá. Matriarcado, hermano. Matriarcado. Es historia, No quiero que me funes. Edición, por favor, borra ese. Somos gluten free. No, apoyo tanto a las mujeres como a los hombres. Aquí estamos de respeto. Para dar un poquito de marco histórico. Paz. Bueno, Por favor, hashtag Maluma, hermanos. La verdad. Miedo no. Sí, tomamos un poquito de marco histórico. La fisioterapia pues es muy antigua. Hay referencias de que en la antigua Mesopotamia, Te fuiste lejos. que es una de las primeras civilizaciones que tenemos conocimiento de que aplicaba varios saberes que ellos poseían, ¿verdad? Por ejemplo, en Mesopotamia, en Egipto e incluso en la arcaica China, utilizaban ya agentes físicos como un medio de curación. Estamos hablando aquí de agentes como, por ejemplo, ya lo mencionaban ustedes, el calor, el frío, incluso también ya se hablaba ahí de un poquito de masaje. Medicina tradicional china. Exactamente, y sobre un balance, ahí es donde ya entramos en yin, yang, un tipo de medicina oriental, que a lo mejor aquí en el occidente no estamos tan acostumbrados a hablar de eso, pero es interesante este otro abordaje. Incluso como dato, aquí fue donde se empezó a razonar un poquito de cómo servían, porque se tiene la historia de que incluso nuestros ancestros, los cavernícolas, ya trabajaban lo que era el frío y el calor. Se tiene estudios donde te hablan que ellos ya trabajaban con ese calor. Cuando tenían heridas, sabían que si se acercaban al calor sangraban más, o esa herida no mejoraba rápido. Y cuando estaban en lugares donde estaba un frío extremo, veían que cuando tenían golpes, porque antes como cazaban, se mataban con animales más grandes, aquí esas heridas del combate, veían que cuando estaban en tiempos de frío, disminuía ese dolor, disminuía esa inflamación. Pero no es hasta en este entonces, que es la Mesopotamia,
que comienza ahora sí a estudiarse por qué sucede esto. Creo que si lo piensas desde un sentido así, nativo, normal, lo normal de un hombre cuando se golpea que es sobarte, como de un animal que lamerte, generar calor. Entonces, regularmente, pues para mí, cometes el error, como a lo mejor ya como fisioterapeuta, de a veces querer seguir esa línea y que te pase una lesión y generar calor. En verdad no debes de generar ese calor por situaciones ya que no nos queremos adentrar más. Exacto. Y la otra, estaba recordando ahorita que en eso que mencionan de la historia que estaban medio cringe, ponían gente a exposiciones al sol. ¿Al sol? Sí, horas de que ponte ahí en el sol y a ver te qué vas a pasa. recuperar. O sea, Sí. deja tú, o sea, ponle que lo hacían y bueno, pero ¿cómo lo implementaron? O sea, yo me imagino que pusieron 50 güeyes y a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿de dónde lo sacaste? A lo mejor dijeron, tú estás enfermo. Entras a la casa, no entras a la casa, ahí está, güey. ¿Cómo vendes la idea, no? Sí, Ok, entonces empezamos desde el origen de Asia, ¿no? ¿Se traslada hacia algún otro lugar, mi Rodrigo? Pues como sabemos, el primer pues parteaguas, ¿no? de todo ese conocimiento lo tenemos en Europa, es donde tenemos un poquito más de conocimiento, lo tenemos incluso en la actualidad. Sabemos que allá, pues la verdad, la fisioterapia sí tiene un poquito más de avance, tiene un poquito más de tecnología, otra manera de abordaje a lo mejor. Un abordaje un poco distinto. Exactamente a lo que tenemos aquí acostumbrados. Una Incluso, Y educación. Sobre todo yo creo que es eso. incluso porque, no me dejarán mentir, ahorita ustedes que ya están con un poquito más de experiencia por ser una maestría que ya casi van a incluso finalizar, las personas siguen pensando que damos masajes, que El sobador. que somos sobadores, que pasamos, Masajistas, que hacemos todo eso, cuando yo creo que eso pues sí debería de cambiar. Es tarea también de nosotros implementar algunas estrategias para educar a las personas y cambiarles ese chip, ¿no? de lo que es en realidad ya la fisioterapia. Correcto. Más actualmente, que incluso también es uno de los objetivos importantes de este. Ahorita que mencionas eso de que es de nuestra parte, vamos a hacer publicidad gratis. El 3 de julio El 3 de julio. hay un simposio y nuestro compañero Cristian va a estar dando Una conferencia. una conferencia. Van a estar doctor Saúl, que le mandamos un saludo, muy estimado, Máster y la Licenciada licenciada Nayari Ajá. va a hablar otro tema. Entonces, de carterapia. si podemos llegar a alguien mediante este espacio, pues los invitamos a que Vamos, vayan vamos. y pueden conocer un poquito más sobre La fisioterapia, así es. Sí, y yo creo que el motivo principal de que nos hayamos juntado el día de hoy para hablarles un poquito de eso es dar a conocer a lo que realmente nos dedicamos. Sí, creo que hay muchas dudas, muchos tabús en cuanto a la fisio. Como mencionaron anteriormente, seguimos siendo el masajista, el sobador hacia la gente cuando tiene una lesión y en lugar de acudir con nosotros están buscando al sobador de la esquina. Y bueno, yo he tenido esta plática con muchas personas, incluso con amigos, compañeros, que digo, ok, si lo vemos desde un punto de vista de hombres y mujeres, tal cualmente igual, creo que pagamos más por cosas de estética que por cosas de nuestra salud. Y nos pesa aún, sin la educación que tenemos de qué es la fisio, invertir un poquito en nuestro bienestar, que creo que nuestro principal objetivo es readaptarte a una sociedad. Sí. Hay que saber que estamos hablando de ahorita como tipo si tendrías una lesión, porque hay Exacto. veces que tienes una lesión y dices, bueno, se me va a quitar sola. Pero si esto lo trasladas a ahorita que hablaste de Europa, a la educación que tienen allá, Preventivo. es preventivo, no es ya que tienes una lesión. Se supone que se tiene que hacer desde antes para prevenir que tengas la lesión. Que puede pasar claramente, pero los riesgos son menos. Sí, claro, hay muchos factores en cuanto a una lesión. Sí, puedes estar totalmente sano, pero eso no implica que no te puedas lesionar. Sí, Lo vemos en deportistas de alto rendimiento que están lesionados y duran mucho tiempo. Saludos contra Para volver a aterrizar el punto del que partíamos, aquí lo que nosotros, en cuanto a lo que ya habíamos mencionado, nuestros ancestros, como por ejemplo los aztecas y los mayas,
ellos también habían desarrollado un tipo de métodos terapéuticos. Ok. Un ejemplo de ellos es que se basaban mucho en el agua. Por ejemplo, los baños de vapor, que ahorita le conocemos ya más ampliamente como los famosos temazcales, Temazcales, exactamente, Ok. que esto lo utilizaban con una especie de, no solamente ayudar al cuerpo a volver a sentirse mejor, a curarse de este abordaje, sino también desde una manera espiritual, el reconectar también. Ritual. Si se Ah, puede, mucho, los sí, rituales son- sí se puede decir, Y se sigue, ¿no? emplear de esa manera Ajá. hasta nuestra actualidad. ¿Cómo se llama? La de Josué. La Lupita, la que se murió. La que pasó un riñón. Ah, Pachita. Ok. Ah, Ya lo suena muy. Pero Pachita sí tiene. Es un Podría ser para un capítulo después. Sí, hablar de Pachita, o sea. Esto es interesante. Incluso estas ideas se pueden atribuir a que incluso, por ejemplo, como Hipócrates, como el padre de la medicina, sobre todo hablando de hablando de la medicina occidental, él incluso tenía este pensar de que todos estos impulsores terapéuticos, ya sea el calor, ya lo mencionaban ustedes que también con los romanos era muy importante el sol, el frío, todos estos agentes, La arcilla, la arena, claro. todos estos agentes era un medio para ayudar, y esto lo dice él, ayudar a la naturaleza, refiriéndose a naturaleza, a esta manera que tiene el cuerpo, si lo queremos ver así, de autocuración. Es decir, exactamente, y lo abordaban desde Hipócrates. Entonces, sí tenemos ya como que toda esta herencia de cómo trataban a las personas mediante sus dolores físicos, lo tenemos todo esto desde Europa, desde el famoso antiguo continente, ¿no? Pero, a ver, para no ser malinchistas, A ver. nuestro México, Ajá. ¿qué aportó ¿Qué aportó? a la ¿Qué fisioterapia? aportó? Sí, sí. Para que vean que nuestro México es chingón. Es chingón en este sentido. Es de los buenos. El también. temazcal es. Aquí es mexicano. Sí. Aquí México también fue el que empezó a aportar lo espiritual, Así es. empezó a aportar todo esto de... Vamos a hacer una cosa. Esto para que vean que es en vivo. Esto es totalmente. Estamos hablando entonces sobre los rituales, que fue lo que aportó nuestro querido México aquí a la fisioterapia. Los rituales, Güey, es que México fue el que empezó a hacer la iglesia también, güey, y decir, se te metió el demonio, güey, por eso estás así, güey. es que siento que nos acabamos de meter en otra. Eso viene de España, güey. No, Cameron te habla que México Sí. fue de los que James Cameron de Titanic. No, pero No, cabrón. Sí, creo que México, en cuanto a de que vas, que la limpia, que ese tipo de cosas, que la medicina, que voy con el. No sé si en otros países tienen lo de que el chamán o el sobador. me imagino que sí, tiene que haber Sí, algún pero a tipo lo de- mejor yo creo que lo pudimos. Pero en España Si nos sigue gente que es de otros países, por favor, contéstenos esto. Si allá también existen esos, los domadores o gente que no es del área de la salud, pero se dedica a sanar lesiones por una cuestión divina o por algo. Empírica que- totalmente. Sí, de que mi papá decía que si tronabas el cuello, con eso sanaba. Entonces, contéstenos. Conocemos muchísima gente que. Oye, es que me truena el cuello, ¿está bien? Sí, pues sí, pues ¿cómo te lo truena? Exacto. O sea, o con qué fuerza. Y si tenemos gente de otros países, que si es Europa, pues nos mandan un DM a Chuy y a mí para que nos den también asilo, ¿no? Sí, pronto se van. También, pues ya que abordamos el tema de México, de cómo vino acá la fisioterapia, pues sabemos que viene una colonización, ¿no? Nos aportan ellos sus conocimientos, todo eso,
pero viniéndose a una época más moderna, el cómo revolucionó algo que fue crucial en la fisioterapia o en el impulso de la fisioterapia aquí en México fue la poliomielitis. La polio. Yo tengo un tío con polio. De hecho, yo también tenía un tío, pero Casi no se habla ya. Últimamente ganó. Ajá. Posiblemente nuestro compañero Alan pudiera tener polio. No, usted no le ve la pierna, pero está chuequísimo. Pierna vieja. Pero puedes hablar un poquito sobre a lo mejor la gente no el entiende. chueco más conocido de Tepic. ¿Qué es la poliomielitis? ¿La América? ¿Qué es de la América? Tipo vieja. Pues para no engranarnos tanto en la polio ¿Y en el América? y en el América, sobre todo no nos queremos engranar en eso, podemos decir que es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula espinal. Provoca atrofia muscular y sobre todo la parálisis, ¿no? Que pues las complicaciones y sobre todo las secuelas que queda después de padecer esta enfermedad fue lo que motivó a esta idea de que necesitábamos a un profesionista en salubridad, sobre todo que pues fuera ahí medio rostrito, que estuviera 2-3. Que jalara gente. para encargarse de la rehabilitación. Tenemos nuestro rostro aquí. Y hagas el vicio. No, aquí. Sí, porque anteriormente los que hacían eso eran las enfermeras y los Y doctores. los doctores, total. Ellos que se dedicaban totalmente a eso. Entonces, como bien nos decía Rodrigo, aquí fue donde hubo la necesidad de tantos pacientes que había en esos tiempos de la poliomielitis que dijeron, ¿sabes qué? Las enfermeras no abarcan todo. Aparte de la poliomielitis, pues existía otro tipo de enfermedades como se imaginan. Entonces, decidieron dar a una persona en específico, un área en específico, para que tratara este tipo de lesiones. Esto fue, para ponernos un contexto, dentro de aproximadamente 1948 hasta el 55, que fue este gran brote 7 años. de la poliomielitis. COVID no fue nada. COVID no fue nada. Ahora, mencionaste algo súper importante ahorita en lo del apoyo. Atrofia muscular y lesión medular. Exactamente. Imagínate que hubiera habido TikTok cuando fue la polio o la peste bubónica. Yo ¿Cuántos creo que- culos no tendría? Pero inimaginable. Inimaginable. O sea, ¿cuántas coreografías, cuántos O bailes gente no que tendríamos? que vender café no es ético. Ay, güey. ¿Cuándo no? Un niño con polio. Chuy tira ese. Lo vieron bailando. Producción, la censura, por favor. Muy bien. Y esto fue lo que dio el acceso a la fisioterapia, a la terapia física, a la kinesiología, a que accediera al estudio de carácter universitario. Pero ya como tal, llamado fisioterapia o terapia física. ¿Tenemos el dato de cuándo la primera escuela? En México. ¿No? ¿Ahorita lo saco? Claro que sí. Ahí está. Aquí está, señores. El primer registro que se tiene aquí, no en esa casa, aquí en México, aquí en México, fue que el primer servicio de rehabilitación que se brindó fue en el Hospital General de México en 1905. En el Gómez Farías. Gómez. Estamos hablando de En el Hospital General de México, 118 años. Hace 118 años. Sí. no sé, me metí a área salud, no sé matemáticas. No, Una disculpa. Pero. Felicidades, pues, a tu maestra. No número para fisio, pero sí material. Y lo que Yo fui matemático. y lo que comenta Cristian es cuando ya comenzamos a tener como esta capacitación, esta educación, esta formalización de lo que es la terapia física o fisioterapia, ocurrió en el Hospital Infantil Federico Gómez en 1943. Hace Que fue los primeros cursos que se brindaron por medio del Chapulín Colorado hacia la formación de una persona que tuviera las capacidades que tiene el fisioterapeuta, ¿no? Sí. Sobre todo, volvemos a concordar en este rango de tiempo sobre la poliomielitis.
cabe recalcar que estos tipos de, se podría decir, como un tipo de capacitación, si así lo quieren nombrar, Ajá. duraba solamente 6 meses. Entonces seguíamos siendo muy infravalorados por la parte médica. Éramos más vistos como un instrumento del médico que como una, como una carrera independiente. A lo mejor varios alumnos que tuve aquí se lo hubieran hecho en esos tiempos. Julián, a lo mejor ese era tu tiempo. Tú a lo mejor pudiste haber triunfado en el tiempo de poliomielitis, pero ahorita no, hermano. No Lo sé, siento. no sé qué hacer el podcast, pero estamos hablando, estamos grabando el viernes. El viernes. Viernes de aborrezco, Viernes de Viernes de aborrezco. 8:32 de la noche. Hoy de aquí nos vamos. De aquí salimos. Ahora, tengo una duda, no sé, perdón. Sí, Ok. Mencionabas de que dependíamos o dependían en ese momento de un médico. ¿Sí? Ahora en la actualidad, ustedes que estamos viviendo la fisioterapia de una manera un poco distinta, ¿qué opinan sobre esto? ¿Creen que realmente necesitamos el médico o no? Pues sinceramente yo ahorita dependo nada más de mi papá. Eso es esencial, que me paguen la carrera. No, creo que no sé, mi mamá. No, creo que sí dependes del médico, pero depende mucho el paciente, el diagnóstico, lo que tengas. Y tú no puedes llegar a lo mejor al diagnóstico, como tú no puedes como oficio recetar una resonancia, medicamento, un estudio más allá, claro, tienes que mandarlo al médico para que mande eso, lo revise y ya te lo mande. Aunque tú tengas una cierta espinita que te dice, ¿tiene esto? Realmente. O sea, en México se puede conseguir palanca. Sí, obviamente, pero si nosotros hacemos bien las cosas, Claro. Por la derecha. no mandamos salud digna y decimos, ay, pide la RX. Dile que. Dile que te duele la espalda. En Salud Digna sí te piden que sea más Sí, pero. Salud Digna es un espacio en donde somos. Salud Digna patrocina. Patrocina. No, lo que les quiero decir es que. Mira, aquí va a ser un punto donde yo voy a entrar ahí Hay en una controversia. controversia. Sí. Porque yo siento que hablando en estos tiempos ocupamos en estos entonces un médico rehabilitador. ¿Ok? En estos entonces un médico rehabilitador el que nos decía a nosotros los fisioterapeutas qué hacer, qué agentes físicos aplicar, qué ejercicios vamos a hacer en la terapia. Entonces nosotros solamente éramos los que recibíamos las órdenes y tal cual aplicábamos. Creo que en la actualidad, cuando se estudia una licenciatura, ya estamos estudiando para eso, para nosotros tener ese conocimiento, tener ese abordaje de no necesitar a un médico rehabilitador para yo poder llevar mi terapia hacia donde yo quiero, que yo puedo sacar mi diagnóstico fisioterapéutico y puedo aplicar todo lo que yo considere óptimo para el paciente y sacarlo adelante. Claro, ahí en el punto que decía Alan, no vamos a empezar a medicar porque no es nuestra área, ¿verdad? Tampoco podemos mandar órdenes de resonancias magnéticas, incluso de una radiografía, tan simple que es. Ahí sí, siempre hay que darle ese respeto a los traumatólogos o el médico que necesitamos mandarlo, ¿verdad? Sí. No sé ustedes qué opinan. Sí, claro, yo me refería a que nos podemos apoyar en el médico en el sentido del diagnóstico. Claro, después, o a lo mejor pues si tú tuviste una cirugía, no sé, fractura, y el médico te manda y te da ciertas indicaciones que hagas, pues uno las puede tirar a la basura, porque pues claramente nosotros, es de ahí donde entramos nosotros y somos los especialistas, se podría decir, en llevarte, o sea, todos los ejercicios o el tiempo conforme vayas dando, ¿no? Sí, ahora mencionaban algo súper importante que creo que Pito. también, de hecho, Sí, vamos a tener que ya le quería hacer un digno, dije. Si no, pues, no tratando de reclusos. Casi muy bien. No cortes, así déjalo. Ok, seguimos. Excelente. Ok, el punto que quería mencionar, que es algo súper importante que dijeron hace rato, tenemos como oficios que diferenciar bastante un diagnóstico médico de un diagnóstico fisioterapéutico, ¿no? Que creo que es más fácil para nosotros trabajar con nuestro diagnóstico fisioterapéutico, que es un diagnóstico funcional, que obviamente lleva una anamnesis, llevan pruebas que te van a funcionar a ti
para realmente rehabilitar a un paciente y no llevarlo sin tener una línea de digamos, ¿no? Incluso creo que puede ser un tema a tocar en algún otro ¿La diferencia? en algún Sí. otro pues, capítulo, pero Claro. porque sí, yo creo que la gente lo Gol puede del pensar Pumas. mucho en cuanto a eso. Gol de Pumas. Sí, esto es importante porque no queremos que se malinterprete esto, Sí. o sea, cada quien se da su lugar, mis respetos para los médicos, para los Totalmente. traumatólogos, no quiere decir que seamos nosotros los que tenemos Ni nuestra más ni palabra, menos. así, Ajá. pero pues sí estamos como que en ese mismo importancia de tanto el fisio necesita a un traumatólogo o a un médico, Ajá. así como el traumatólogo también necesita de un fisioterapeuta para rehabilitar a su paciente. Es claro, es fácil, es sencillo. Nosotros como fisio no vamos a meter a ponerte unos clavos porque Exacto. pues, no es lo que nos toca y el doctor no se va a venir acá a meterte 500 variantes de ejercicio que a lo mejor nosotros tenemos porque no es lo suyo, obviamente. Cada quien su rama y obviamente somos complementarios. Y como decía Cristian, hay un diagnóstico médico y uno de fisioterapéutico, pero esos dos se complementan para darte un diagnóstico a ti que eres, no sé, paciente. Exactamente, o sea, no es como que vas a tener un diagnóstico médico y uno fisioterapéutico, tienes que tener uno en base a lo que se juntó entre el médico y el fisio. Muy bien, pues, ¿qué les parece si ya para cerrar Se fue revisamos rápido. un poquito Se fue rapidito. Y es de el primero, Es ¿eh? el primero, gente. Vamos a llegar al podcast 500. El aniversario, los invitamos. Estamos pensando en el aniversario. Ok, bueno, les parece si leemos algunas preguntas que nos hicieron nuestros amigos, público ya. La pregunta, la tercerita pregunta que te hicieron es si nos la leas. Ok, No, la de a las cuantas. Nos ponen alarma ahí. Vamos a poner una. Si quieren pagar el El exclusivo. El explícito. Esta. No. Esa. ¿De qué cuántas, no? ¿De qué cuántas? Ok, tenemos aquí un usuario bastante curioso. No, pero espérate, Dime no, yo. André, a las André. 42. 42. Tú sabes, Tú sabes qué qué preguntaste. preguntaste. ¿Tú sabes qué te preguntas? conviertes en pobre. Sí, 42. 42. No hay más. Ok, tenemos unas preguntas bastante interesantes. La contestamos, ¿no? Creo que, ¿qué es la fisioterapia? Yo creo que la contestamos Más durante que todo el episodio. Igual podemos guardarnos para Esta vamos a hablar de preámbulo tema. para Ah, otro tema. Esta la podemos guardar para otro tema. Sí. O que nos sigan también en Esta redes está sociales. buena, Esta está muy esta buena. está muy buena. Le preguntan aquí que por qué es el fisio más guapo. Pues mi papá, mi mamá. Hay buenos genes. Buenos genes. Ahí luego también podemos hablar un poquito sobre la genética. La genética, importantísima. La genética es lo que va a definir si eres feo o eres guapo. Entonces, si quieres que tu descendencia sea mejor, se trata de mejorar la raza. raza. vea. Examen genético. Putiza me metieron, ¿no? Hay que cambiar de tema. ¿Qué más? ¿Tenemos otras preguntas? No sé. Esta. Ok. Ok, nos preguntan por aquí, Hassan, Diego, saludos hermano. Hassan. Sí, El del. Sí, estudia fisio también. Excelente. ¿Peso pluma, Hassan? Estudia fisioterapia en la escuela. En la buena. Azul. En la azul, en la azul. Blanco. ¿En la página azul? En la página azul. Nos pregunta que si conocemos o sabemos de algunas especialidades dentro de la fisio y como segunda pregunta, las diferencias entre un traumatólogo y un fisioterapeuta, que lo hagamos un poquito antes, es muy bueno. Entonces, primero yo creo que principal, especialidades en la fisio que conozcan o que se acuerden en el momento. Carica chupa. Presenta. Nombre bien. Especialidad de servicio. Por ejemplo, Pediatría. Deportiva. Oncología. neurología. Respiratoria. En la UCI. Geriatría. Y ya, porque hay que recordar que unas son especialidades y otras ya no entran tanto en cuanto a que pueden estudiar maestría, Exactamente. o sea, un plus, sino que ya puedes tomar cierto Un campo. ajá, ya sea como la dermatofuncional, Exactamente. ya sea como la obstétrica, la UCI. Entonces, No queremos fisios ahorita leyendo y viendo que se nos pongan sentidos de que, ay, no dijeron este. O sea, nosotros tenemos fresco y esos de los que nos acordamos. Efectivamente, sí. Pero claramente se nos pueden escapar algunos. Y diferencia entre un trauma Y un fisio. eso es importante, no sé si quieras. Y de controversia, ¿eh? controversia. De controversia para mucha gente, porque a lo mejor gente un poquito más empapada ya no debería ser de controversia. Exacto. Claramente nos diferenciamos demasiado.
Un trauma es Un médico. Es un médico. Para empezar, un trauma es un médico que agarra una especialidad, traumatología, y él es el que, si tú vas a hacer fisio o eres fisio, él es el que te va a dar de comer. Prácticamente. Prácticamente tú vas a comer por él. Sí, tenemos ¿Y él? algunos traumas por ahí, Sí, bueno, los ¿qué? pacientes. Contáctenos, por favor. Mi rodilla está bien, doc. ¿Sabes quién es? Tú sabes quién eres. Muy bueno. Y también, o sea, también nosotros podemos mandar pacientes ahí. Claro. Yo tengo una duda aquí, no sé si me la pueden responder ustedes, amigos que tienen un poco más de experiencia. ¿Un fisio puede entrar a una cirugía? Sí, Yo entré a varias. sí, sí, sí. Trabajas Aquí la de la el experiencia. servicio, entre varias. La verdad que no funges un papel muy importante, pero De intervención. no, intervención, Ah, no, claro. porque claramente no es lo tuyo, pero sí funges en un papel que a lo mejor le ayudas al médico y el médico se apoya en ti en decirte, mira, entró así, hace ciertas pruebas ya antes de entrar y te dice, tú esto, te lees todo el diagnóstico y al finalizar te dice, mira, le apliqué esto, y ves todo, analizas y vuelve a hacer a lo mejor las pruebas, ya anestesiado, no duele nada. Y te dice, Claro. ahorita se va a levantar, A se va a caminar. despertar el paciente Ah, y si fue ambulatoria, Ah, ambulatoria es cuando tu cirugía Entramos, puede ser sí. una La artroscopía ambulancia. o una rápida y sales caminando, entonces tienes que prepararlo para caminar o, ¿sabes qué? Vele dando unos ejercicios para que los vaya haciendo, pero sí, claro que podemos Que puedo hacer. estar- Pero yo, no sé, tendría mi duda porque, es decir, yo entro a una cirugía y probablemente el trauma y yo o nosotros como fisios tengamos un poco de conocimiento en cuanto a la funcionalidad, ¿no? Entonces nosotros podemos aportar un poco de si ese paciente realmente va a quedar funcional o no. Sí, Sí, obviamente sin intervenir nosotros, pero con nuestro punto de vista profesional. por así decirlo. Es importante que si entras a la operación sepas qué es lo que está pasando, con qué técnica están trabajando al paciente, porque cuando a ti te llegan a tu consultorio a rehabilitarlo, es importante que sepas qué le hicieron a ¿Qué le esa hicieron? rodilla. O sea, no vas a trabajar Así en es. esa rodilla o en ese hombro o en eso donde surgió la operación, como con los ojos cerrados de, bueno, pues tienes una inflamación, traes dolor, trabajo sobre eso y ya. No, es importante saber qué le hizo el doctor, en este caso el cirujano, a esa parte de tu cuerpo para saber cómo abordar, qué ejercicio hacer, qué no puedo hacer Que no puedo- ajá. por el tipo de operación que hizo. Y por eso la importancia de si puedes entrar a una operación, claro que el fisio puede entrar a un espacio de cirugía Ok. y esa es la importancia de saber qué se le hizo al paciente. Correcto, ok. Creo que resuelta la duda. Está amplia, ¿no? Y tenemos otra pregunta que creo que esta es de la mayoría de la gente, no sé a lo que puedan opinar. Cuando alguien va por primera vez a una sesión de fisioterapia, yo creo que una de las preguntas más importantes es si la terapia es dolorosa. ¿Debería ser dolorosa o no debería ser dolorosa? A Sí, ver, ¿qué opinas? Está bueno. Yo tengo ahorita las últimas clases que tomé que obviamente hay un dolor, ¿no? Puedes trabajar con dolor. Hay cierto dolor, pero hay escalas que usamos, a lo mejor no, EVA, BOR, que hay un cierto número de dolor. Obviamente, si tu paciente está muriendo de dolor, no le vas a seguir dando porque pues tampoco es, el chiste no es lastimar, o que esté sufriendo, o que le batalle. Claramente quieres llegar a los objetivos lo más pronto posible, pero tu paciente tiene que estar bien y querer volver. Entonces, hay ciertos números de, no sé, un 3 EVA, que Ajá. lo veíamos, o 9 BOR, creo que eran 10 juntando las escalas, Ok. que tiene que tener ese dolor aproximadamente para tú poder realizar el Manipular. movimiento, mínimo en el movimiento. Ok. Ya en la manipulación, pues ya hay muchísimas cosas que después yo creo que hablaremos en otro tema. Sí, porque es un tema amplio. Amplio. O sea, técnicas, y hay técnicas de masoterapia, o sea, sin fin. Sí, sí. Entonces, puede doler, claro que puede Claro. doler, pero siempre debe ser a tolerancia del paciente, ¿ok? No tiene que convertirse en una tortuga. Claro, y para complementar, o sea, ¿qué va? A ver, ¿tú qué dirías hoy que a una persona, no sé, una persona de 50 años está viendo ahorita y Ajá. piensa qué va a sentir la primera vez que vaya a fisioterapia? O sea, ¿cómo sería su primera sesión de Ajá, o sea, que voy a llegar y nunca he ido. Ajá. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que no va a ser Supongamos que la señora tiene una lesión lumbar, que es lo más común. Dolor en la espalda baja.
Más o menos, ¿qué es lo que vas a ¿Qué pasa? sentir? ¿Qué vas a experimentar? Porque mucha gente tiene el tabú de que voy con el fisio y me va a doler un montón, o voy con el fisio y me va a poner a hacer cosas que no quiero, ¿sabes? Nos tienen, hasta cierto punto, mucha gente nos tiene miedo. Temor, sí. Pues yo creo que lo primero es educar. Yo creo que uno de mis conceptos que más apoyo es la educación. Y si tú desde el principio le enseñas al paciente qué es la fisioterapia, que por eso es el objetivo de este proyecto, qué es la fisioterapia, le explicas las bases, a lo mejor obviamente no utilizando tecnicismo, no utilizando todo ese tipo de cosas, qué es lo que a lo mejor puede sentir, obviamente explicándole su patología, pues ya tomando en cuenta todas las evaluaciones necesarias. Sobre todo es educarle y saberle hacer que esa molestia que tiene, ese malestar que tiene, no significa siempre que vaya a ser permanente, que siempre vaya a estar ahí, que si se mueve, yo creo que lo más importante, que si se mueve es porque te estás dañando, es porque no te tienes que mover, porque también nos encontramos con algunos abordajes de que no, sobre todo con la columna ocurre de que no tienes que mover cierto segmento, que porque todo ese tipo de cosas es quitarle el miedo al paciente, porque hay veces que muchos profesionistas le imponen un miedo al paciente y no se tiene que realizar eso. Yo creo que es explicar a la persona que el movimiento es el que realmente nos va a ayudar. Ahorita que lo menciona también, cuando tengan una cirugía, un accidente, cualquier cosa, siempre acérquense al fisio después de ir al médico. El médico a lo mejor sí puede ser la primera opción. Siempre acérquense al fisio para saber qué y qué no hacer. Hay muchas veces que te dicen cosas que hagas. No vamos a hablar mal de nadie, pero así como hay fisios a lo mejor que te pueden dar un punto de vista y médicos que te pueden dar otro punto de vista. Y a veces tú traes una idea que el médico te dijo y a lo mejor eso no es lo correcto. Siempre acércate al fisio, que a lo mejor somos un poquito los especialistas. Después de que te den tu diagnóstico, después de que lleven tu primer tratamiento, tu primer acercamiento, toda la recuperación, nosotros somos especialistas, así que tienes que ir con sí o sí. Muy bien, y pues yo creo que ya para terminar, ¿qué le dirían a la gente si tuvieran esa oportunidad que estamos teniendo? ¿Qué le dirían a la gente para que acudieran a un fisioterapeuta? Okay. ¿Qué le diría yo a una persona para que vaya? Para que no tuviera ese miedo, para que no tuviera esa sensación de realmente el fisioterapeuta es esencial para mí. Que realmente, el fisioterapeuta no es nada más para recuperar una lesión, el fisioterapeuta es preventivo, así que tú puedes ir sano al fisioterapeuta para sentirte mejor. Y que la fisioterapia no debe de ser dolorosa, o sea, no debe de ser un martirio, no debe de ser un castigo, o sea, y no sé, si acaso que va a sonar chotero, pero es normal sentirse bien. Sí, porque de repente, no sé, tuve yo una lesión hace poco, te cambia completamente una lesión. O sea, tú no notas qué tan importante es tu cuerpo cuando estás sano. Sí. Solo lo notas cuando estás lesionado. Entonces, Exactamente. lo normal es estar bien. Entonces, si tú quieres estar bien, obviamente tienes que ver. Ok, yo quisiera también dar a entender que el fisio del paciente es un acompañante de tu rehabilitación o de tu vida. Sí, como mencionas, no es normal vivir con dolor y tampoco es normal no tener nada nunca. Sí, o sea, creo que es un balance equilibrado. Entonces, también deberías de entender que el fisio es un acompañante que sí, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a ayudar con técnicas, medios físicos que ya hablamos, con muchas cosas para hacerte sentir de cierta manera mejor, pero que también es importante que si tú vas a acudir al fisio, pongas mucho de tu parte también, porque creo que vemos mucho que nosotros recomendamos cosas, decimos, oye, en casa haz tal cosa, y nos damos cuenta cuando realmente no lo hacen o cuando sí lo hacen. Entonces creo que si están o tienen la duda de si quieren ir a un fisio, saben que vamos a trabajar nosotros, pero también van a trabajar muchos ustedes como pacientes para lograr un objetivo. Sí, yo creo que eso es, y pregunten, claro, si tienen dudas, pregunten, infórmense, que bueno, si en el momento no las sabemos,
tenemos la obligación de estudiar para nosotros darte tu respuesta y que te vayas con una mejor idea de nosotros. Sí, ¿no? si tú crees que no te vas a ir a tu casa y no te aprendiste bien un ejercicio, mejor pregunta. No tenemos ningún problema en volverte a explicar el ejercicio, créeme que nos encanta. Así es. Preferimos volverte a decir el ejercicio a que nos llegues a la siguiente sesión y yo te diga, haz los ejercicios que te dije y ¿Cuáles? Sí. te me pongo así. Muy bien, para terminar, ¿qué nos dices tú, Jesús? Bueno, yo básicamente les digo es que vayan con el ejercicio que ustedes les dé más confianza. Aquí tienen 4, pero vayan sobre todo con un profesional, ¿ok? No vayan y no caigan en manos de gente que ni siquiera estudia, de gente que daña ese nombre del área de la salud. Así es. Como les decíamos anteriormente, solamente con su ficho de confianza, pero acudan con la gente que es profesional en esto y les va a ofrecer un buen servicio. Así es. Muy bien, pues ¿Tú, Rodrigo, algún punto que quieras compartir? yo pues me quedo muy satisfecho con su opinión. Creo que la comparto totalmente. Y pues invitar a la gente a que se abra más en este contexto de cómo cuidar nuestra salud. No solamente la salud no quiere ver nada más, tiene que ver con el médico e ir con el médico cuando ya nos sentimos mal, Medicinas. sino también tampoco con los fármacos, que toman muy bien ese tema, pero existimos también los fisioterapeutas, otras áreas de la salud como psicología, como nutrición. No solamente es quedarnos a la salud, preocuparnos cuando ya nos sentamos mal. Así es. Es procurar tener la prevención de que tener un dolor, tener una sensación con la cual no nos sentimos cómodos, no es normal. Entonces, yo creo que cerramos con que vamos a dejar un buzón de Preguntas. preguntas para que las hagan. El próximo podcast obviamente manejaremos otro tema, les avisaremos y sobre ese tema pues nos van a poder dejar preguntas. A lo mejor si tú tuviste una lesión, si es en caso de una lesión, pues ahí nos dejas alguna pregunta y cerramos con páginas, ¿no? Cada quien. Sí. Para que nos sigan. Que vean por ahí un poco de nuestro Chuy. trabajo. Ahí yo creo que voy a compartir la misma página que tú. Bueno, a nosotros nos van a encontrar a Alan Medina y a mí, su servidor Jesús Ríos. Estamos abriendo ahorita un proyecto nuevo. Nos van a encontrar en Instagram como Fisiomais. Ahí cualquier duda o cualquier información que quieran adquirir aparte, con toda confianza estamos para ayudarlos. No sé, ¿tú? Yo, ok. Bueno, conmigo me pueden encontrar en cualquier red social como Algar Fisioterapia. Así como suena, tal cual. Ahí les comparto un poquito de lo que hacemos como oficios, un poquito de repente de unas cosas un poco fuera, pero para no hacerlo ¿Abolengo? para no hacerlo tan aburrido. Sí, entonces Algar Fisioterapia, así tal cual. Y no sé, algo si quieres compartir. Sí, no, la misma Fisiomais. Igual vamos a compartir por ahí. No estábamos tan activos en la página. Teníamos nuestra página personal cada uno, pero ahí vamos a estar ahorita ya subiendo ya un poquito más sobre esto. Y próximamente vamos a invitar a Rodrigo que también se una a hacer alguna página porque Es nuestro papel. Ese es papel. Ese papel. Así es. muy bien, y pues nos despedimos. Ya saben, si quieren saber un poco más de fisioterapia, estamos los 4 No, más y- hablando de esto. Como frutas y verduras. Tomen agua. Tomen agua y chela de Wow. vez en cuando.